Listo, mis amados, listo, mis amadas del Señor. Buenas noches a todos. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté con nosotros en esta noche. Que en esta hora Dios sea glorificado, que el Señor Todopoderoso sea tomando control de esta reunión. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están conectados a través de la sala de Zoom, los que están conectados a través de Facebook, las personas que se conectarán posteriormente a través del canal de YouTube. Que tengan una excelente noche, que Dios esté bendiciendo sus vidas y que abramos hoy nuestro corazón y que la bendita palabra de Dios sea hoy ministrándonos. Estamos en nuestra serie que hemos titulado Liberados para servir a Dios, y en esta noche vamos a tocar el tema que tiene que ver con el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 16, donde dice la escritura: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hoy quiero hablarte un tema que he titulado La mentira y el engaño. Estos son de los temas que tenemos que revisarlo. No sé si alcancemos a evacuarlo en esta noche. Si no, tendríamos que tomarnos un par de reuniones para terminar este tema, que consideramos es un tema muy importante y necesario que nosotros tengamos en cuenta, porque hay unas ramificaciones tremendas en esto. Y que uno a primera vista, cuando escucha este versículo y uno dice, la Biblia dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, en otras palabras no mientas, uno dice, no, yo no tengo problema porque tal vez yo no he mentido. Pero tenemos que entrar a revisar muy bien, mis amados, de una forma muy detallada. No sea que en alguna de estas ramificaciones, como les decía, de repente nosotros estemos fallando y estemos incumpliendo este mandato que Dios ha establecido. ¿De qué manera las personas pueden ser culpables o pueden ser culpadas de mentir o de engañar a otros? Es parte de lo que vamos a estar mirando en esta noche. ¿Por qué la gente dice mentiras? ¿Por qué la gente engaña? ¿Y qué consecuencias resultan de este engaño, de estas mentiras? Porque recuerde que todo lo que nosotros sembremos, de eso vamos a cosechar. Vamos a mirar qué dice la Biblia frente a este tema y qué enseñanza nos deja en esta noche la palabra de Dios sobre los peligros de mentir. Esos son parte del tema que vamos a estar en este estudio hoy analizando y pidiéndole al Espíritu Santo que nos muestre, que Él nos guíe de acuerdo a la palabra de Dios, porque este es uno de los mandatos, tal vez yo diría casi que el que más se infringe, aún incluyendo al pueblo cristiano. Esa es la razón por la cual tenemos que estudiarlo como en detalle y mirar exactamente cuáles son las consecuencias de esto. Comenzaremos definiendo lo que es la palabra mentira o lo que es la palabra engaño. Su propia naturaleza, podríamos decir en esta noche que mentira es algo que es falso. Es decir, que cuando se miente se está haciendo una falsedad. Y esto hay que tener muchísimo cuidado, porque de acuerdo a lo que dice la Biblia en el primer libro de Juan, vamos a citar algunos versículos para que lo relaciones ahí en tu libreta de apuntes, para que lo tengas ahí pendiente y ya, digamos, con más calmita lo puedas estudiar en tu casa con detenimiento. El primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 21, nos dice que ninguna mentira ha de proceder de la verdad. Entonces son cosas que son antagónicas, son cosas que son opuestas. Y según el diccionario, la palabra mentira es una declaración falsa hecha con la intención deliberada de engañar. Escúcheme, es decir, la persona de antemano sabe que va a engañar, que va a hacer una trampa, que esa mentira que está diciendo, y así como dice la palabra, lo hace de una forma deliberada. Es decir, esto no es algo que se hizo, yo no me di cuenta, no, mis amados, la persona que miente lo hace, porque la definición de engaño, cuando nosotros lo miramos en el diccionario, podríamos decir que engaño es todo acto o toda práctica destinada a engañar con una apariencia falsa. Es todo lo que se hace. Ahora, no solamente estamos hablando de palabras, porque aquí ya entonces podemos ampliar un poco más el rango. No solamente se refiere a palabras, sino también se refiere a actos. Es decir, que hay actitudes que son engaño, son fachadas que se muestran, y en eso tenemos que tener muchísimo cuidado, porque esa línea, como siempre lo he dicho, es una línea muy delgada. Esa apariencia de digamos, mostrarnos como cristianos genuinos y verdaderos y gente devota, gente espiritual, pero por detrás estar haciendo cosas incorrectas. Eso tiene que ver con la mentira, porque es un engaño. Y tal vez a los demás, al mundo, a la gente, a nuestros familiares, podríamos engañar.
pero tengamos siempre, por favor, presente que Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Tengamos siempre presente lo que dice la palabra del Señor, y es que todo lo que nosotros sembremos, de eso mismo vamos a recoger. De manera pues que este es un tema que nosotros tenemos que entrar a examinarlo, y que si en la medida que Dios va hablando en esta enseñanza, en este estudio, tú sabes o sabemos que estamos infringiendo en esto, el propósito no es solamente llenarnos de un conocimiento. El propósito no es solamente decir ya asistí a la reunión y ya como que aquieté mi conciencia porque estuve ahí. No, es que verdaderamente como que tomemos nota y revisemos cómo estamos actuando nosotros. Ese es el objetivo. Ahora, mentir generalmente implica una acción, como dice la misma definición, una acción deliberada. Es decir, que está ya la persona maquinando y pensando. Ya de hecho cuando comete la mentira, ya él sabe lo que está haciendo. Es decir, que esto no es algo que lo coge de imprevisto ni nada. Hay diferentes tipos, y es lo que vamos a estar mirando en esta segunda parte. Hay diferentes tipos específicos de mentiras, diferentes tipos de engaños. En esos engaños entonces vamos a mirar, porque es que el mundo donde nosotros nos movemos, en donde estamos, porque recuerde que estamos en un mundo y que infortunadamente somos permeados, somos afectados de una forma directa o indirecta de todo lo que pueda pasar en esta tierra. Y claro, el mundo lo cataloga y lo disfraza con diferentes nombres, pero realmente cuando miramos el centro, la raíz de todo esto, pues sencillamente son mentiras o son engaños, aunque le den diferentes nombres. Sea como sea, por ejemplo, podríamos estar hablando de los diferentes tipos y entraríamos al primer tipo para que tú tomes nota ahí, y es la falsedad absoluta. Falsedad absoluta. Es decir, son lo que podríamos llamar mentiras descaradas. Descaradas. El que las dice es muy consciente de lo que está haciendo. Y lo está haciendo y aparentemente está muy seguro de lo que está diciendo, aunque él por dentro sabe que eso que está diciendo es una mentira. Y lo hace, como estamos hablando aquí, de una forma descarada. Es decir, él es consciente de lo que está haciendo. Y finge tanto, dice las cosas, aparenta tantas cosas, y los demás, pues como le ven tanta convicción, pues lo creen, y es de una forma descarada. Aquí podríamos, no queremos como pisar tanto los callos, pero pues para citar un ejemplo, simplemente un ejemplo, podríamos colocar algunos políticos, o muchos políticos, no quiero generalizar, no quiero decir que todos los políticos, pero podríamos decir que un gran grupo de políticos saben que lo que están prometiendo en sus campañas no lo van a cumplir. Pero sin embargo lo colocan ahí en su plan de gobierno, y ellos saben que eso lo están colocando ahí como por ganar adeptos, por ganar votos, pero ellos a conciencia saben que eso no lo van a cumplir, y eso está dentro, digamos, las mentiras descaradas. Sabe que no lo van a hacer, sin embargo lo colocan ahí. Luego viene otro grupo de mentiras, que es lo que llaman como mentiras negras, mentiras terribles, mentiras graves, y entonces la gente dice, eso sí es grave. Y piensan que, bueno, Dios va a considerar solamente las mentiras graves, pero que las mentiras pequeñas, que las llaman mentiras piadosas, como que eso se puede pasar, y como que delante de Dios no es tan mal eso. Y yo quiero decirles, mis amados, tanto las mentiras negras o las mentiras graves como las mentiras piadosas, ambas delante de los ojos de Dios se consideran como pecado. Ambas son mentira y ambas infringen el mandato de Dios. De manera pues que nosotros, como pueblo de Dios, no podemos consentir ningún tipo de mentiras. Si en algo que nosotros nos tenemos que caracterizar y tenemos que entrar a rescatar, es nuestra palabra. Es que cuando nosotros decimos sí, es sí. Que cuando decimos no, es no. Tristemente, pues repito, estamos en un mundo inmerso donde es parte de la práctica y es parte de la cotidianidad, donde somos o son muy dados a hablar cosas que al final, a la postre, no van a cumplir. Y esto es bastante delicado. Tiene mucho que ver con la puntualidad, tiene mucho que ver con los compromisos que se adquieren. Cuando uno adquiere un compromiso, entonces pues asume el compromiso, o mejor no se comprometa. Cuando uno se compromete con las cosas de Dios pasa exactamente lo mismo, y es muy delicado todavía. Cuando tú levantas las manos, cuando tú colocas como a disposición y dices, Señor, yo me comprometo con esto y esto y esto, y finalmente no lo cumples. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, sí, yo me comprometo, yo voy a dejar esa actitud, voy a dejar ese carácter, voy a dejar esas mentiras, voy a dejar ese comportamiento, y lo prometemos, pero no cumplimos? Eso está dentro de las mentiras
que de pronto algunos dicen, ay Señor, es que tú me entiendes. Y claro, Dios puede entender muchísimas cosas, pero realmente no están avaladas por Él. Entonces, este es uno de los grupos digamos, del paquete en lo que tiene que ver con todo el tema de las mentiras, que son las falsedades absolutas que se cometen. En el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículos 16 al 19, nos habla de una forma general lo que son las mentiras. Y en este pasaje se reprende el concepto general de mentira y dice la escritura que Dios odia una lengua mentirosa y un testigo falso que habla mentiras. Escúcheme lo que dice la escritura, que Dios odia la lengua mentirosa. Esto no es que no, Dios como que no se da cuenta de eso, como que pasa desapercibido delante de Dios. No, mis amados y amadas del Señor. Tengamos muy claro que la Biblia es muy explícita, la Biblia es muy clara al decir que Dios odia una lengua mentirosa. Claro, porque es que delante de Dios, una lengua que dice mentiras y que por otro lado está alabando a Dios y que está hablando de Dios y que está predicando y que está diciendo Dios le bendiga y una cantidad de cosas, pero por otro lado está mintiendo, pues eso es delante de los ojos de Dios. Él aborrece eso. También la escritura en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 16 que estamos tocando hoy, nos habla de eso. Nos está hablando que Dios no consiente ese falso testimonio y máxime contra nuestro prójimo. Por favor, guárdate, que tú no seas hallado diciendo cosas que ni siquiera tú tienes la certeza y que como lo dijeron y como escuchó de fulano de tal, entonces tú lo repites. Y entonces se convierte en un falso testimonio y eso ya lo estuvimos analizando anteriormente cuando hablamos sobre no matar. Eso mata, atenta directamente contra la imagen de una persona, contra la reputación de una persona. Así que tengamos muchísimo cuidado, por favor, porque aquí estamos hablando de la lengua perversa, estamos hablando de la murmuración, estamos hablando del chisme y una cantidad de cosas que implica este pecado. Así que nosotros como pueblo de Dios tenemos que guardarnos muchísimo, por favor. Si alguien llega con algún comentario, si alguien llega a decirte algo, guárdate, resérvate, por favor, que tú no seas difusor y que fuera de eso no solamente que cuentas lo que escuchaste, sino que le agregas otro poquito. No, mis amados, nosotros como pueblo de Dios, este es un tiempo donde tenemos que ser pacificadores. Nosotros no podemos seguir echando leña al fuego como se dice coloquialmente, sino que al contrario, nosotros tenemos que tener una vida muy ecuánime, una vida muy equilibrada, ser unas personas que realmente caminamos conforme a la palabra de Dios. Se trata de tener una vida de integridad, que es el propósito de Dios. Esto también nos lo habla el apóstol Pablo en la carta que le escribió a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 25, porque dice la escritura, y ahí nos exhorta también a no mentir, dejar de lado toda mentira. Por favor, examinémonos esta noche. Revisemos este tema en nuestra vida. Gracias a Dios estamos en la virtualidad y entonces nadie te está mirando. Es como si estuviera Dios y tú, y que tú sabes en esa parte si estás fallando. Hazte el propósito, como dice la palabra, de dejar a un lado, de sacar de tu vida todo lo que es mentira. Cada uno de nosotros tenemos que hablar la verdad siempre. Que la gente nos conozca como personas íntegras, personas confiables, personas que decimos siempre la verdad. Que no seamos nosotros causantes, que Dios nos guarde, que la gente hable de nosotros diciendo, no, tenga cuidado porque él es un chismoso, él es un mentiroso, él es un embustero. Tenga mucho cuidado porque esa persona enreda mucho con su lengua comienza a envolver a la gente. Tenga mucho cuidado. Entonces, por favor, este es un tema que tenemos que tener mucho cuidado. Estas son prohibiciones directas contra la mentira. Entonces, no creamos que eso es como que se puede pasar y que no. La mayoría de la gente sabe, y seguramente que tú también sabes, que mentir es inmoralmente incorrecto. Es decir, uno sabe cuando miente que no ha hecho las cosas bien. Cuando la persona es una persona que está caminando en lo espiritual y sabe que es una mentira, hay algo por dentro que lo incomoda y dice, no, ¿yo por qué tuve que decir esa mentira? Y a veces nosotros decimos mentiras por bobadas, por tonterías que no tienen ningún sentido y que, como por quedar bien, entonces decimos mentiras. Hay que tener muchísimo, por favor, cuidado con esto. Y normalmente las personas que dicen mentiras son las que más se resienten cuando les mienten. Son las que, no, pero ¿por qué me está mintiendo? Pero no se da cuenta que ellos también han sembrado eso.
Lo segundo que quiero tocar aquí en lo que tiene que ver con las clases de mentiras son las falsas promesas que enunciamos anteriormente. Falsas promesas. Seguramente que muchos de los que están aquí saben lo que son falsas promesas. Y una falsa promesa es cuando se dice algo, cuando de antemano se tiene la intención de no cumplir. Cuando se sabe que no lo puede cumplir, pero está haciendo una falsa promesa. Sí, esto se da en muchos ámbitos, sobre todo en la parte secular en el mundo, cuando a veces no, yo le prometo que no vuelvo a tomar, yo le prometo que... Y lo prometen, y de pronto lo prometen porque están pasando una coyuntura, una situación difícil, pero apenas se encuentran otra vez con sus amigotes, se les olvidó sus promesas. Entonces, este es un tema que nosotros tenemos que entrar a revisar. Mira en tu vida cómo estás en esta parte, porque esta es una forma también de engañar deliberadamente a las personas cuando hacemos falsas promesas. Hay muchos versículos en la Biblia que nos muestran este pecado que se ha infringido. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 29, en los versículos 18 y versículo 25, nos muestra la historia de un personaje que estuvimos estudiando hace poco, que fue Jacob. Ustedes recuerdan que Jacob fue involucrado en el engaño. De hecho, el nombre de Jacob es usurpador, engañador, tramposo, mentiroso. Eso es lo que quiere decir Jacob. Casi que desde su nombre estaba ya con ese rótulo ahí de mentiroso. Y ustedes saben cómo fue la vida de Jacob hasta que Dios hizo un trato con él. Dios tiene que tener un encuentro con él y aún le cambia el nombre y ya no se llama Jacob, sino que se llama Israel. Pero usted sabe todo lo que pasó con él. Ustedes saben que lo mismo que él hizo, de engañar, de hacer trampa, también tuvo que pagar las consecuencias con su tío Labán, que le sirvió muchísimos años por conquistar a la que sería su esposa Raquel, y después de que trabajó 7 años, entonces Labán le da a su hija mayor Lea, y entonces se sintió engañado. Dios, pero ¿por qué me engaño? Y fíjese que todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Entonces encontramos que la Biblia nos muestra personas que engañaron, pero que su final no fue bueno, que al final tuvieron, o si no se hubieran arrepentido, tuvieran que haber terminado de una forma muy, muy, muy dura. Por eso, mis amados, revisemos muy bien esto, porque nosotros no podemos seguir teniendo una fachada bonita y pseudo espirituales y lo demás, pero que en nuestra vida todavía haya engaño, haya mentira. En el libro de Éxodo, capítulo 8, en los versículos 28 y 29, ustedes recordarán, porque lo estuvimos estudiando hace poco, el engaño que hizo Faraón a Moisés. Recuerde que le dijo a Moisés que por favor que le quitara esas plagas y que él iba a dejar ir al pueblo. Y muchas veces, no fue una sola vez, muchas veces, de forma reiterada, Dios entonces calmó esas plagas y después él dijo, no, igual tampoco las voy a dejar ir. Es decir, tenía unas promesas falsas. Prometía que si le quitaban las plagas dejaba ir al pueblo. Después de que le quitaban las plagas no dejaba ir al pueblo. Y eso también se da hoy en día, ¿no? Personas que dan su palabra y no cumplen. Hijos que no cumplen con la palabra que le dan a sus padres, y una cantidad de comportamientos incorrectos entre esposos también, engaños y trampas y lo demás. Esto es bien delicado. Cuando nosotros decimos una palabra, cuando nosotros tenemos una promesa, por favor, tenemos que cumplirla. Eso habla mucho de la persona. Eso habla mucho de la ética, habla mucho de la moral de la persona. Entonces, estos son temas que nos tiene que tocar nuestro corazón, y bendito Dios porque nos está hablando en esta serie Liberados para servir a Dios, porque posiblemente sea de las ataduras. Alguien dice, no, es que yo ya no tomo, ya no me emborracho, pero quizás hay cosas todavía en nuestra vida que nos están afectando. Y bendito el Señor porque nos habla para liberarnos, para que hoy sea develado un tema como este y que podamos tomar decisiones y decir, no puedo seguir igual, yo tengo que tener un cambio en mi vida, yo tengo que ser una persona verdaderamente diferente, yo no puedo seguir siendo el mismo. Mis hijos me están viendo. Tristemente hay hijos que nos dicen, que hemos escuchado, y seguramente tú también que escuchas cosas como, es que mi papá dice muchas cosas y allá en la iglesia aparenta muchas cosas, pero aquí en la casa es completamente diferente. Hemos escuchado de personas que dicen, no, es que la verdad ser cristiano no me llama mucho la atención porque hay mucha hipocresía, porque allá levantan las manos, allá hablan muy bonito, allá cantan, allá hacen una cantidad de cosas, pero al final cuando salen de la iglesia, cuando están en la casa, cuando están en la calle, son personas completamente diferentes. Eso tiene que ver con el engaño, mis amados, porque estamos fingiendo, estamos mostrando gente que no somos.
estamos aparentando lo que no somos. Entonces estamos hablando en este punto de lo que son las falsas promesas. Pero también dentro de estos grupos, de estas ramificaciones de lo que es mentira, están las adulaciones. Las adulaciones. Revisemos también ese punto porque frecuentemente las personas quieren causar una impresión, digamos, favorable a los demás. Aparentemente quieren mostrarse como buenas personas, cuando realmente no es tan cierta su vida. Hay una vida de duplicidad. Son personas que son muy aduladoras. La palabra adulador es que como que están siempre cepillando al otro y como hablando cosas bonitas y exaltando al otro. Y por un lado están hablando de esa manera y por detrás están actuando de una manera contraria. En el Salmo 62, a la altura del versículo 4, el salmista dice: se deleitan en mentiras. Ellos bendicen con su boca, pero maldicen internamente. Y esto también es delicado, porque muchos son dados para hablar aparentemente palabras bonitas, palabras de bendición, palabras como Dios te bendiga, que Dios te guarde, pero por detrás están hablando mal de esas personas. Entonces adulan, hablan cosas aparentemente para elevar a una persona, para exaltar a una persona, pero por detrás están actuando de una forma incorrecta. Entonces son temas que nosotros también tenemos que entrar a revisar. Dice el Salmo 78, en el versículo 36 y versículo 37, dice: sin embargo, lo halagaron con la boca y le mintieron con la lengua. Entonces noten cómo disfrazan las cosas, cómo aparentan cosas, y hay de aquellos que de pronto son muy dados y muy melosos y muy salameros y que hablan tantas cosas bonitas. Esas mismas personas que están hablando de esa manera, al día siguiente, después, están hablando a espaldas de ellos. Entonces, no, mis amados, que seamos personas supremamente de una pieza, personas, como les decía anteriormente, auténticas, que seamos personas confiables. Hoy este mundo necesita verdaderos amigos, necesita personas confiables. Y yo creo que el Señor, todo este tiempo de preparación que nos está dando durante esta época, precisamente es para que nosotros marquemos una diferencia. No podemos seguir siendo los mismos, no podemos seguir siendo personas que estamos ahí refugiados dentro de una iglesia o dentro de una denominación o dentro de una religión algunos, pero que realmente son vidas que dejan mucho que desear. Tengamos por favor mucho cuidado. Otro tema que es muy delicado en este tiempo que se da son las doctrinas falsas o las falsas doctrinas. Y esto involucra al cuerpo, digamos, de personas que dicen ser siervos de Dios, que dicen ser maestros de la palabra, que dicen servir al reino de los cielos. Y ahí tenemos nosotros que entrar a revisarnos y que cada mensaje que nosotros demos verdaderamente esté soportado con la palabra de Dios. Recuerden el libro de Génesis capítulo 3 versículo 4, cuando Satanás utiliza una artimaña tomando aún la palabra de Dios, y Satanás le dice a Eva: con que Jehová ha dicho que si comes de este fruto morirás. Pues yo quiero decirte que no vas a morir. Es decir, cómo toman la palabra y la tergiversan. Eso tiene que ver con las falsas doctrinas. Tomar una palabra de Dios y darle otro sentido. Tomar una palabra de Dios y convertirla en algo que digamos va a ser usado para beneficio propio. Tomar la palabra de Dios y maquillarla para mostrar algo pseudo espiritual, pero que a la postre está engañando a la gente. Hay que tener en este tiempo, mis amados y amadas del Señor, mucho cuidado con las falsas doctrinas. Satanás le dice en el versículo 17 de Génesis 2, sin embargo, Dios le ha dicho que vas a morir, pero no es tan cierto. Entonces la puso a dudar. Y entonces esta mujer dijo: oiga, ¿será que no es cierto? Hay muchas personas, escúcheme, que tienen tanta convicción, aquellos habladores que convencen a la gente. Y esas personas terminan defendiendo esas posiciones diciendo: no, es que él es un pastor bueno, no, es que él es un líder, no, es que él es un apóstol, no, es que no sé qué. Y los defienden. ¿Por qué? Porque ha sido tanto como el engaño que los ha cautivado su mente, que terminan convirtiendo las mentiras en verdades. Y que si no hay un discernimiento, que si no hay, digamos, por parte del Espíritu Santo, un toque tremendo en sus vidas, si ellos verdaderamente no se meten con Dios, pues realmente van a terminar siendo engañados.
Y esas personas van a terminar muy mal y todos sus seguidores. Por eso este tema de las falsas doctrinas hay que tener mucho cuidado. Hoy en día se hablan de falsos apóstoles, personas que engañan, trabajadores que son fraudulentos, que simplemente toman las cosas de Dios como fuente de ganancias deshonestas, que mienten a la gente, que saben que no va a pasar eso, pero sin embargo prometen cosas que no están en la palabra de Dios, que no tienen soportes bíblicos, personas que dicen, no está en la Biblia, pero Dios me mostró, Dios me dijo, y yo quiero decirles de tajo que eso es una falsedad, porque todo lo que Dios quiera decirnos, nos lo muestra a través de la palabra de Dios. Si algo que a ti te enseñan, si algo que a ti te están diciendo no está soportado por la palabra de Dios, tú no estás obligado a obedecerlo. Todo, absolutamente todo lo que a ti te digan tiene que tener un soporte bíblico. Porque infortunadamente hoy hay muchos, entre comillas, trabajadores engañosos. Personas que están buscando es cómo se ganan la confianza de la gente para abusar de ellos, para manipularlos a ellos, para esquilarlos, para quitarles el dinero, maquillando una cantidad de cosas, mostrándoles como el tema de hacer pactos y una cantidad de cosas. Usted pacta y nosotros oramos y lo demás, y después de que no se da eso, entonces terminan con argumentos tontos diciendo, no, lo que pasa es que a usted le faltó fue fe, pero ya se han quedado con el dinero de la gente. Entonces todo eso tiene que ver con los engaños, donde tristemente no podemos generalizar, pero hay muchas personas que están sirviendo aparentemente como maestros, como siervos, como pastores, pero que están engañando a las personas. Ahí también tiene que ver, y un día estas personas tendrán que darle cuentas a Dios, porque posiblemente podrán engañar a la Grey, posiblemente podrán engañar a sus congregaciones, pero Dios no va a ser engañado, y un día estas personas tendrán que estar delante de Dios rindiéndole cuentas de cada palabra, de cada enseñanza que dieron allá en los púlpitos. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Y nosotros como ministros, yo como ministro, tengo que tener mucho cuidado y tenemos que ser muy celosos que todo lo que nosotros enseñemos verdaderamente tenga un soporte bíblico. Que nosotros no enseñemos simplemente por enseñar, que no digamos mentiras y que no estemos ahí como tratando de mostrar cosas que no somos, cuando realmente al final un día tendremos que estar delante del Señor. Otro de los puntos importantes tiene que ver con la hipocresía. Este es un tema que nos cobija absolutamente a todos, porque un hipócrita es finalmente un engañador, es una persona que finge, una persona que aparenta algo que no es. Y ahí, por favor, tenemos que confrontarnos en esta noche y revisar. No sea que nosotros estemos en ese grupo de los hipócritas. Son personas que intentan, digamos, dar una impresión de lo que no es. Que se muestran como personas justas, como personas muy espirituales, pero que realmente no lo son. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 2, dice: los que se apartan de la verdad hablan mentiras en hipocresía. Entonces se apartan de la verdad y comienzan a levantar diferentes evangelios, hay diferentes doctrinas, todo con el único fin de engañar. Son personas que dice la Biblia que son hipócritas. Todos los hipócritas están relacionados con las mentiras. Toda hipocresía es mentira. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, encontramos esto. Dice la escritura, dejó de lado la astucia, es decir, el engaño y la hipocresía y el mal hablar. Dice, deja todo a un lado. O sea, que tú no seas incluido, que tú no seas inmiscuido en temas que tengan que ver con engaño y que diciendo, no, es que es astucia. No, es que una cosa es la astucia y otra cosa es el engaño. Una cosa es habilidad, por ejemplo, para hacer negocios, y otra cosa es ganarse los negocios con engaño. Ganarse los negocios, como hablamos en estos días, a través de un soborno, porque eso tiene que ver con el robo. Entonces una cosa es ser habilidoso, una cosa es tener experiencia. Lo que pasa es, como les decía inicialmente, como que se trata de dar diferentes nombres para justificar, pero delante de Dios engaño es engaño. Entonces no se llama astucia. Lo que es engaño, lo que es la hipocresía y lo que es el hablar mal, dice el apóstol Pedro que eso hay que dejarlo a un lado. Eso no tiene ya nada que ver con nosotros. Que si lo hacíamos era antes de conocer a Cristo, pero que ahora que nosotros tenemos una nueva naturaleza y nosotros debemos saber que estamos en esta tierra, pero que nuestra tendencia tiene que ser más a lo espiritual que a lo carnal. Es decir, nuestra tendencia como cristianos tiene que ser más en buscar las cosas de Dios, en obedecer la palabra, más que seguir modelos del mundo, ni seguir personajes del mundo que engañan y que hacen trampa.
Ellos lo necesitan para salir adelante. Nosotros tenemos el respaldo de Dios. Cuando nosotros caminamos en integridad, cuando nosotros somos honestos, cuando no engañamos en nuestro trabajo, en lo que hacemos, cuando damos lo mejor de nosotros, tengámoslo por seguro que el Señor, el Dios de los cielos, nos respalda y Él nos dará la victoria. Usted no necesita engañar en tu negocio. No necesitas hacer trampa en tu negocio para prosperar y para salir adelante. Eso no lo necesitamos nosotros. Basta con que nosotros caminemos bien con Dios. Basta con que tú digas, yo estoy bien con Dios, yo estoy haciendo las cosas correctas, para que el Señor te respalde y el Señor sea el que te abre puertas. El Señor es el que te da la gracia. Y puedes estar compitiendo, si estuviese en una empresa que está licitando, para citar un ejemplo, puedes estar compitiendo con muchos. Aparentemente ellos pueden tener ventajas comparativas y pueden estar haciendo uso del soborno y lo demás. Tú anda en integridad. Que si en algún momento se te perdió ese contrato, no importa, Dios seguramente tendrá una recompensa y Dios te dará algo mucho mejor de eso que aparentemente has perdido. Pero que no seas tentado a hacer lo que ellos hacen y decir, no, digamos esta mentira, hagamos esto, mostremos esto, que tenemos más experiencia, que tenemos más experticia en tal labor. Y eso entonces, si no está comprobado, si no tiene los certificados, si no tiene el aval, pues ¿para qué te pones a mostrar cosas que no son? Eso tiene mucho que ver con el engaño. Si tú no tienes la experiencia en tu hoja de vida, ¿para qué colocas cursos, títulos que no tienes? ¿Para qué vas a decir lo que no eres? Entonces, esto tiene mucho que ver con la hipocresía. Otro de los puntos interesantes es esa parte donde muchas veces como que tratamos como de legalizar las cosas y justificarlas. Y es lo que conocemos como medias verdades. Medias verdades. Una media verdad a la postre es una mentira. Algunos piensan que son inocentes y que, eso no, yo le dije una media verdad y tampoco fui mentiroso porque de cierta manera yo le dije algo de verdad. Sí, pero no dijiste toda la verdad. Y decir una media verdad es una mentira. Entonces hay que tener mucho cuidado. En la Biblia hay muchos ejemplos de esas medias verdades. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando José, el soñador, que está ahí en Génesis capítulo 37, versos 28, versos 31 al 33, donde engañaron al papá, ¿recuerdan? Al mismo Jacob, cuando le dijeron, no, es que un animal fue el que se comió posiblemente, mire, aquí está esta túnica, ¿será la túnica de él? No, claro, es la túnica de mi hijo. Entonces ahí estaban diciendo verdades a medias, porque sí era la túnica de él, pero sí sabían lo que habían hecho con él. Sin embargo, dijeron una mentira para engañar a su papá. Entonces son mentiras a medias que están ahí. Cuando por ejemplo a Aarón, que lo estudiaremos más adelante en el libro de Génesis Éxodo capítulo 32 versículo 4, donde cuando hacen ese becerro de oro, que ya llegaremos allá, entonces Aarón dice, no, es que yo no hice nada, yo lo único que hice fue lanzar el oro allá y salió ese becerro. Sí, ¿no será que él no tomó ahí con un cincel y comenzó a hacer también la efigie, la imagen? ¿No será que él también participó? Entonces sí dijo una verdad, pero a media, y eso se convirtió en una mentira. Entonces, esos son temas que hay que tener mucho cuidado. Recordemos nomás el mismo Abraham, ¿no? El padre de la fe, cuando tenía que entrar en una tierra y para que no fuera acusado, para que no atentaran contra su vida, entonces le dijo a su esposa Sara, le dijo, no, es que ella no es mi esposa, ella es una hermana, y cosas como esas. Y sí, de cierta manera una hermana, pero no dijo una verdad completa. Eso es lo que tiene que ver con el tipo de las medias verdades. Entonces, por favor, vayamos en integridad, digamos siempre la verdad. Jóvenes, si estás en tu universidad, en tu estudio, esposos, esposas, seamos personas verdaderamente que la gente pueda confiar, repito, en nosotros. Vayamos siempre con la verdad. Dios siempre va a respaldar la verdad. Aunque aparentemente quedemos en desventaja, aunque aparentemente veamos como que perdimos, no es cierto, no es cierto. Eso lo muestra el enemigo y comienza a colocar unas vocecitas diciendo, pero fuiste tonto, ¿cómo no ibas a hacer eso? Todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo hizo? Eso tampoco era tan grave. Y una cantidad de vocecitas ahí que van susurrando al oído, y a veces las personas como que se dejan llevar por eso. Entonces no, mis amados, siempre vamos con la verdad. Otro punto es el autoengaño. Ese es otro lo que tiene que ver con las mentiras que estamos estudiando en esta noche, y es una de las formas más tristes cuando nosotros nos autoengañamos. Cuando nosotros pensamos que somos tan espirituales y que creemos que estamos tan bien con Dios, cuando realmente no lo somos. Cuando
cuando realmente no lo estamos haciendo. Cuando decimos, no, yo sí estoy orando, cuando tú sabes que no estás orando. No, yo sí estoy buscando de Dios, cuando tú sabes realmente que no estás buscando de Dios. Cuando tú dices, no, yo estoy leyendo la Biblia, estoy consagrado a Dios, cuando realmente tú no lo estás haciendo. Entonces ese autoengaño no tiene ningún sentido, mis amados. Revisémonos más bien también en esto y no dejemos como que esas cosquillitas en los oídos, porque a veces a la gente también le gusta eso, ¿no? A la gente le gusta que le digan cosas, que le digan que está bien. Pastor, ¿usted cómo me ve? ¿Será que yo estoy bien? Y pues, aparentemente desde aquí donde yo puedo ver, yo diría que sí, pero él sabe que está mal delante de Dios. Entonces no busquemos que los demás nos reconozcan, hagamos las cosas como para el Señor siempre. Recordemos que todo lo que nosotros hacemos en secreto, Dios lo va a recompensar en público. No necesitamos mostrarnos, no necesitamos estar, ay, mire esto para que me reconozca. Tranquilos, tranquilos. Estemos ahí, no nos autoengañemos, no nos mostremos, no queremos como colocarnos allá arriba cuando realmente no estamos. Mantengamos siempre nuestro perfil bajo, un perfil humilde, un perfil de dependencia a Dios, que todo a su tiempo Dios nos va a exaltar. Dice la Escritura que lo que nosotros hacemos en secreto, Dios lo recompensará. ¿En qué? Diga conmigo, en público. Así que ahí nos mantenemos firmes, que no nos dejemos llevar por ninguna de esas corrientes que el mundo nos ofrece y que terminemos nosotros sumidos como una burbuja de aparentemente estar bien, cuando un día seremos confrontados con Dios y entonces esa burbuja se va a desinflar y ahí cómo vamos a quedar. Entonces, por favor, seamos auténticos, seamos genuinos. Y esto es importante porque nos lleva a un segundo punto que estudiaremos en esta noche, y es qué problemas específicos son los que nos llevan a decir mentiras. Las mentiras dadas por la gente, por las personas, que son muchas, llevan a problemas que son comunes, problemas que realmente afectan, que aparentemente se salió del paso y que aparentemente como que esa fue la solución, pero después vienen consecuencias. Ustedes recordarán en el primer libro de los Reyes, capítulo 21, es un pasaje para que le eches una leída ahí en tu casa, del versículo 1 al versículo 16, nos muestra la historia de un hombre llamado Acab, rey de Israel, que él quería comprar una viña, pero ese propietario, ustedes recordarán que se llamó Nabot, no la quería vender, no me interesa venderla. No, es que el rey dice que la venda. No me interesa venderla. Entonces Jezabel, su esposa, preparó como una fiesta en honor de Acab e invitó a este hombre, a Nabot. Y estando en esa fiesta, entonces se tomó de algo y trajo unos testigos falsos para que testificaran contra aquel hombre que había blasfemado contra el rey. Y entonces, claro, eso era un delito grave. Y terminaron apedreando a este hombre y terminaron matándolo. Y claro, entonces ya tenía libertad para quedarse con esa propiedad. Y aparentemente sí adquirió esa propiedad. Aparentemente sí como que esa falsedad que hizo ahí. Todo por el primer momento y lo primero que pasa cuando hay mentiras. Las mentiras, ¿a dónde llevan esto? ¿Por qué la persona dice mentira? Básicamente lo dice, número uno, por su egoísmo y por su deseo de ganancia personal. Es decir, no le interesa hacer, como estamos mirando aquí el ejemplo de este hombre de Acab, de Jezabel, no le interesa pasar por encima de los demás con tal que ellos tengan sus ganancias personales, con tal que ellos puedan satisfacer su ego. Ahí es donde vienen las mentiras. ¿Por qué? Porque detrás de esa mentira lo que está realmente enmascarado es ese egoísmo, es esa parte de ellos sobresalir, de ellos sentirse bien, y desde que yo esté bien no me importa los demás, así tenga que mentir, así tenga que sobornar, así tenga que hacer lo que sea, para este caso, así tenga que levantar unos falsos testigos, pero finalmente me saqué el provecho, finalmente logré lo que quería y era quedarme con esa propiedad. Es muy delicado este tema, mis amados, porque la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 1, que es lo mismo que habla en Miqueas 6:11, prohíbe algo que hay que tener mucho cuidado, señores empresarios y todos los que hacen de cierta manera una labor, y es la pesa falsa, el falso engaño con las medidas. Y esto delante de Dios es abominación. Engañar, estamos hablando aquí de falsas pesas, que es un engaño que tiene que ver con mentiras, pero también tiene mucho que ver con todo lo que nosotros desarrollemos.
Si tú haces unas chaquetas de cuero y tú le dices al cliente, mire, te voy a colocar del mejor cuero, voy a hacerte la chaqueta con el mejor cuero, y resulta que no, que tú no le haces mejor cuero y que terminas haciendo una chaqueta sintética, eso se llama engaño. Y tal vez tú ganaste porque cobraste por una chaqueta de muy buena calidad y diste una chaqueta de mala calidad. Eso se llama engaño también. Eso tiene que ver con las mentiras. Eso aplica absolutamente para todas las labores. Así que en este punto tengamos mucho cuidado. Cuando nosotros estamos en una empresa, en un trabajo, y el jefe nos paga por una actividad que tenemos que desarrollar, pues hagamos esa actividad, cumplamos con los tiempos, cumplamos con los horarios, cumplamos con los materiales que hemos propuesto. Porque cuando nosotros infringimos eso, se llama engaño y estamos pecando, estamos cayendo también en este pecado. Así que son cosas que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Si nosotros miramos en la actualidad, se dicen mentiras siempre para convencer a la gente, mostrando cosas que no son. En el comercio hoy en día es muy común esto, y lo conocemos como la publicidad engañosa. Ustedes recordarán que es mostrar la calidad de un producto, es mostrar la bondad de un producto cuando no cumple con esos requisitos. Entonces es muy dado eso. Entonces es como exagerar, es como hablar más de la cuenta, como hablar de cosas que no las da el producto, como decir, tómate esta pastilla y con esa pastilla vas a adelgazar. Entonces la persona, con el afán de hacer eso, se toma la pastilla y resulta que no ve resultados. Todo eso tiene que ver con engaño. Y repito, pueden ganar dinero, aparentemente pueden salirse con las suyas, pueden ser muy astutos, pero tarde que temprano de todo lo que se haga en esta tierra tendrán que rendirle cuentas a nuestro amado Dios. Entonces esto hay que tener muchísimo cuidado. También lo que tiene que ver con el encubrimiento. El encubrimiento es que si tú sabes que alguien ha fallado y tú, como lo consideras un buen amigo, entonces te quedas callado en eso. No encubras. Seamos honestos. Hay muchos que encubren a sus hijos, por ejemplo, que saben que están haciendo cosas incorrectas y no, mi niño no hace eso, no, mi niña no hace eso, no, ¿cómo se le ocurre? Él nunca ha hecho eso, él sería incapaz de hacer eso. Eso se llama encubrir. Más bien, ¿por qué no dejar que sus hijos paguen por las consecuencias de lo que han hecho? ¿Por qué no decirles, hijo, mira, lo siento, pero yo soy tu mamá, soy tu papá, pero eso es un error y tienes que ir a poner la cara allá? No es que, no, lo que pasa es que el niño entonces termina volviéndolo una víctima y terminan como alcahueteándole de cierta manera. No encubramos. En el libro de Génesis capítulo 37, versículo 28, el 31 hasta el 33, nos habla también de todo esto. Cómo se encubrió, cómo hicieron una cantidad de cosas, cómo el engaño, recuerdan de esta mujer también con José, el soñador, que encubrió muchas cosas y él fue el que me quiso agredir, él quiso abusar de mí. No, son mentiras. Todo al final sale a la luz. Ustedes saben que al final, en el caso de José, al final Dios le dio la razón, Dios lo bendijo, Dios lo elevó, lo exaltó, porque fue un hombre que se mantuvo en integridad. Tengamos muchísimo cuidado. A veces nosotros decimos, no, yo no hice eso, no, eso no fui yo, eso fueron otros. Y eso hay que tener mucho cuidado. En esta etapa que estamos nosotros como de padres, abuelos con nuestro nieto, vemos muchas cosas y cuando vemos que el niño hace cosas incorrectas decimos, no, tienes que poner la cara. Si tú cometiste ese error, tienes que ir, tienes que pedir excusas, tienes que pedirle perdón a la profesora, tienes que pedirle perdón a tu compañero, a tu compañera que ofendiste, pero no podemos nosotros decir, tranquilo, no se preocupe, eso todo lo hacen. No, tenemos que ir enseñando a nuestros hijos principios y valores, porque todo esto tiene que ver con encubrir. Y entonces es el problema, que vamos criando sin darnos cuenta unos futuros delincuentes porque no los frenamos, porque les alcahueteamos todo, porque cuando el niño se mete en problemas entonces sale el papá a defenderlo, a decir, no, con mi hijo no se metan. No, mis amados, hay que enseñarle a nuestros hijos que asuman su responsabilidad de sus actos, de lo que ellos han hecho. Entonces cuando nosotros encubrimos es como tratar de justificar a nuestros hijos y decir, no, es que ellos no fueron, o buscar otros terceros ahí, cuando no, entonces nuestros hijos se dan cuenta de eso y dicen, yo puedo hacer males, yo puedo hacer daño, y entonces mi papá siempre va a estar aquí para defenderme. Entonces no me enseñan a asumir las consecuencias de mis errores, y ahí cometemos muchos errores. Otra de las cosas que también tiene que ver es el orgullo y la envidia, que es parte de lo que está aquí en las mentiras. Normalmente, a menudo las personas dicen mentiras porque quieren mostrarse como lo que no son, quieren ser como mejores de lo que ellos son, y ahí encontramos muchas cosas. Ustedes recordarán, para citar un ejemplo que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, en los primeros 9 versículos,
de una pareja que se llamó Ananías y Zafira. Ustedes recordarán que ellos, por orgullo, en aquella oportunidad querían recoger algunos dineros para ayudar a algunas personas, y seguramente ellos, en medio de todo eso, como pasa normalmente por ahí, dijeron: nosotros vamos a, no se preocupe, cuente con nosotros, vamos a dar una casa para que sea vendida y que con el fruto de esa venta puedan ayudar a aquellas personas que tienen necesidad. Entonces ellos, claro, seguramente ahí en medio de la congregación la gente los miró y dijo: uy, qué bueno, qué hermanos tan ejemplares, qué bueno. Pero usted sabe lo que ellos hicieron al final, que ellos no cumplieron con esa promesa, que ellos al final como que se retractaron y dijeron: no la vendimos en ese valor y lo demás. ¿Qué sucedió ahí? Ahí lo hicieron por orgullo, lo hicieron como por mostrarse, y al final se echaron para atrás en eso y vinieron sus consecuencias. Entonces nosotros no podemos aparentar cosas que no son. Seamos genuinos, mis amados. Nosotros no estamos aquí para competir con nadie, no estamos para aparentar con nadie, no estamos para mostrarnos más que otros. No. Al contrario, siempre. Y en la medida, como lo hemos hablado anteriormente, en la medida que Dios te bendiga, en la medida que Dios te dé, en la medida que Dios te ayude, pues al contrario, en lugar de que tú te enorgullezcas y que te crezcas, eso no, despójate y más bien mira a ver que esa bendición que Dios te ha dado, cómo la puedes compartir, cómo puedes ayudar a otros. Realmente nosotros un día de aquí, todo esto que podamos conseguir en esta tierra, ya ustedes lo saben, se convierte en polvo. Nada de esto va a servir a este mundo. Pero sí, si podemos sembrar para el futuro, en lo que tiene que ver con lo espiritual, es muchísimo mejor. Esto va a ayudar bastante, porque nosotros, en lugar de estar con envidia, en lugar de estar con orgullo, más bien tenemos que ser dadivosos, generosos, y que sembremos, dejemos una buena huella aquí en esta tierra mientras podamos estar aquí de paso. También tiene que ver lo que dice el libro de Mateo capítulo 6 versículo 2, cuando habla sobre los fariseos. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo fue muy duro con ellos porque aparentaban cosas. Ellos se mostraban muy religiosos, muy espirituales, y ellos pretendían ganarse mucha gente por su espiritualidad, ganarse, como por decir de alguna manera, el favor. Y un día el Señor Jesucristo les dice: ustedes dicen cosas pero no los hacen. Y le dijo a los discípulos: lo que ellos dicen, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, son personas que tienen una apariencia y que no es la correcta. Hoy en día también, infortunadamente, también hay muchos del tipo de los fariseos que aparentan cosas pero que realmente no lo son. Esto, digamos que es un tema que es bastante amplio, donde podríamos seguir profundizando, y lo más importante para ya ir cerrando este mensaje es tener mucho cuidado, porque las mentiras se convierten como en hábitos, como en estilos de vida. Hay personas que se acostumbran a decir mentiras y lo dicen por cualquier tontería. Personas que dicen mentiras sin ninguna razón, se acostumbraron a eso. Viven en una falsedad, viven mostrando cosas que no son. Personas que hablan mucho, perdón la palabra, como que fanfarronean mucho cuando realmente no lo son. Dice la escritura en el libro de Jeremías capítulo 9, a la altura del verso 45, nos confirma esto. Dice: la gente no podía confiar en nadie más que porque ellos eran engañadores a su prójimo. O sea, ya llega el momento en que la gente no confía, y eso sí que es bien delicado, mis amados, cuando hay mentira. Porque cuando hay mentira la gente no confía. Porque es que llega el momento en que le dicen a uno algo y uno dice: pero ¿será que esto es verdad o será que es mentira? Y aunque estén diciendo ahí en ese momento una verdad, ya uno no les cree. No les cree porque han creado esa fama, ese hábito, donde para decir algo tienen que siempre una mentira por delante. Entonces hay que tener también en esa parte cuidado. Yo sé que muchos de los que están aquí ya han sido liberados de eso, pero no faltan de pronto algunos residuos, algunas secuelas que hayan quedado por ahí. En el Salmo 52, en el versículo 2 al versículo 4, el salmista habla sobre este tema y dice que la lengua engañosa ama el mal más que el bien y miente en lugar de hablar con justicia. O sea, se acostumbró a eso. Es más lo mal que hablan que lo bien que hablan. Y algunas personas simplemente parecen como disfrutar de engañar a los demás. Y se ríen y tal vez se burlan. Pero lo que no saben es que ellos mismos están cavando sus propias tumbas. Así que esto hay que tener mucho cuidado, porque las mentiras, podríamos mirar para terminar, las consecuencias, algunas de las consecuencias, que pueden ser muchas, pero dentro de las consecuencias que uno encuentra al decir mentiras, es que la mentira perjudica siempre a otras personas.
Un ejemplo de esto lo vimos en la vida de Jacob, cuando Jacob engañó a Isaac, cuando Jacob hizo cosas que no eran correctas, cuando en algún momento ustedes recordarán que engaña a su propio padre para quedarse con esa herencia que le correspondía a su hermano Esaú. Y fíjense que él tuvo que pagar un precio muy grande. Entonces nosotros no engañemos, no engañen a sus padres. Si tienen a sus padres, no los engañen. Tengan siempre respeto, tengan mucho cuidado. A veces también cuando se da el tema de herencias y lo demás, se tienden a engañar y a hacer una cantidad de cosas. Ustedes recuerdan que Esaú estuvo muy dolido por eso, estuvo enojado porque al final se dio cuenta que su hermano lo había engañado. Porque es que eso es una realidad. Todo sale a la luz. Todo lo que nosotros sembremos, tarde que temprano, diga conmigo, va a salir a la luz. Entonces no engañemos a las personas. Al contrario, vamos a ser personas que caminamos siempre en esa rectitud. ¿Qué otras consecuencias podríamos decir en esta noche? Que la mentira encamina a otro pecado. Casi siempre la mentira tiene que ir respaldada con otra mentira. Y las personas terminan diciendo tantas mentiras que ya no saben ni qué es verdad. Ellos mismos terminan metidos en un mundo que no se saben si es real o no es real. Porque esas mentiras, como tienen que sostener esa mentira, obvio, para sostener esa mentira, ¿qué tienen que hacer? Pues otra mentira. Y ahí van creciendo, es como una burbuja que va creciendo, es como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y siempre un pecado va a conducir a otro pecado. Entonces, en esta parte también hay que tener muchísimo cuidado. Esto fue el pecado que está ahí registrado en Génesis capítulo 3, versículo 13, que el primer pecado que ocurrió fue ese el engaño. La mentira que Satanás le dijo a Eva para cautivar. Los profetas engañaban en algunas oportunidades con mentiras y llegaron a llevar al pueblo a destrucción, al error. Hoy en día también, infortunadamente, hay muchos líderes que engañan y terminan llevando a la gente a los errores. Las mentiras de los falsos maestros no solamente que fortalecen, por llamarlo de alguna manera, las manos de los impíos, sino que también entristecen a los justos. Porque obviamente las personas dicen, no, es que yo pensé que este líder me estaba llevando por buen lugar, pensé que lo que me estaba enseñando era correcto, y después se van a dar cuenta que fueron engañados. Conocemos muchos casos de personas que, me siento engañado. Durante mucho tiempo estuve en un lugar donde me engañaron, donde yo pensé que lo que me estaban enseñando era correcto, hasta que un día el Señor les quita como esa venda y dice, Entonces eso entristece a los justos. Algunos se enojan, algunos como que guardan resentimiento, otros simplemente se entristecen diciendo, qué tristeza cómo están engañando a la gente. Entonces, mis amados, por favor, tengamos siempre claridad en esto. Pidámosle a Dios que nos dé discernimiento para manejar las cosas. Y por último, quiero decirles que mentir conduce a la pérdida de respeto y a la pérdida de confianza. Una persona que dice mentiras es una persona que pierde la confianza, es una persona que pierde el respeto, la persona no la respeta. El Salmo 40, versículo 4 dice que los que aman a Dios no respetan a los que se apartan de esas, que viven en esas mentiras. Entonces, un verdadero hijo de Dios dice, no, yo con esa persona yo no quiero tener amistad, yo con esa persona bien quiero tenerla como de lejos porque no es una buena influencia. La gente no confía en ellos, la gente como que les hace como el quite, decimos hoy en día, porque no confían. Y luego la gente dice, pero ¿por qué era que no confían en mí? ¿Por qué será? Simplemente porque pues dicen mentiras y la gente se da cuenta. De pronto puedes engañar una vez, puedes engañar 2 veces, pero la gente también se da cuenta y dice, no, ese es un engañador, esta es una engañadora, y yo como que más bien la retiro de mi vida. Las mentiras alejan a la persona de Dios verdaderamente. Y si no hace un cambio, escúcheme para terminar, si no hace un cambio esa persona que está en mentira, esa mentira la va a condenar al infierno. La mentira los va a llevar. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Por eso es que Dios habla y es muy enfático en lo que tiene que ver con la mentira. En el libro de los Salmos capítulo 5 versículo 6 dice que Dios destruirá a los que hablan falsedad. Dios destruirá a los que hablan falsedad. Así, amados del Señor, que con este mensaje quiero que por favor nos vayamos y meditemos, porque la escritura es muy clara. En el libro del Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, en el capítulo 21, versículo 8, dice la escritura que todos los mentirosos, escúcheme, todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego, que es la segunda muerte. ¡Wow! Eso es duro, mis amados. Pero bendito el Señor que nos permite, aún a tiempo, si alguien está en este pecado,
para que tome medidas, para que tome decisiones muy serias en su vida. El mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 27, dice que el que hace mentiras no entrará en esa ciudad santa, pero todos los que aman y mienten estarán fuera de esa ciudad. Noten eso, los que aman las mentiras, los que mienten, los que están aferrados a sus mentiras, dice que quedarán por fuera de esa ciudad celestial. Entonces, yo creo que no vale la pena que arriesguemos una eternidad simplemente por no tomar una decisión. No existen esas pequeñas mentiras, no existen esas mentiras piadosas, no existe el concepto es que Dios me entiende, Dios sabe. No, al contrario, lo que tenemos que hacer es superar eso. ¿Y cómo superamos eso? Sencillo, 4 puntos le doy para que lo tengas ahí en cuenta. ¿Cómo superar si de pronto tú estás ahí como cautivo por esas mentiras? ¿Cómo superarlas? Pues sencillo, ama la verdad, apégate a la verdad, o aborrece las mentiras, odia las mentiras, diga no más mentiras. Tú y yo sabemos que si nosotros desarrollamos el hábito de meternos con Dios, de creer lo que dice la palabra, de generar un compromiso con Dios, seguramente que vamos a soltarnos de eso. Número 2, llena tu corazón de verdad. Llénate de la palabra de Dios. Revisa la Biblia. Métete la escritura, los salmos, los proverbios, léelos. Entroniza todo eso en tu vida. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Que de nuestros labios salgan palabras de verdad. Número 3, mantente lejos de toda falsedad. Todo aquello que te lleve a falsedad, todo aquello que te lleve a engaño. Si estás trabajando en una empresa, si estás manejando un producto que tú sabes que es una mentira, pero que para ganarse el pan entonces tienes que vender eso que es una mentira, mejor salte de ahí. Si tú sabes que eso no es correcto, salte de ahí. Y por último, evita aquellas personas que te influencian para mentir. Aquellas personas que tú sabes que son mentirosos, que son engañadores, si son parte de tu grupo de amigos, más bien como que aléjate de ellos para que no seas influenciado por ellos. Todo esto, mis amados, porque Dios quiere liberarnos para que le sirvamos con manos santas, para que le sirvamos con corazones puros, para que seamos personas que verdaderamente caminemos en santidad, para que no simplemente nosotros hagamos parte de una reunión, sino que verdaderamente nosotros seamos parte de ese grupo de personas que nos decidimos a soltar todo aquello que es desagradable ante los ojos de Dios. Y que le digamos en esta noche, Señor, voy a tomar decisiones. Si Dios ha hablado a tu vida en esta noche, si el Señor te ha ministrado a tu corazón en esta noche, si tú sabes que has fallado en esto, que verdaderamente necesitas hacer un cambio, tranquilo, toma la decisión, este es el momento. No engañes con tus presupuestos, no engañes con tus balances. Si tienes una empresa, no engañes a tu papá, no engañes a tu esposa. Si eres casado, no engañes a tus hijos. Seamos personas íntegras, personas confiables. Ahora más que nunca este mundo necesita personas íntegras. Y si no somos nosotros como el pueblo de Dios, si no es la iglesia del Señor, entonces ¿quién más? Así que Dios está seriamente, tiene digamos que como enfocado este tiempo para que nosotros verdaderamente seamos limpiados de todo lo que nos contamina, que soltemos absolutamente todo lo que Egipto nos pueda brindar y que verdaderamente aprendamos a estar en los pies del Señor y dependamos de Él. Mientras caminemos en integridad, mientras caminemos en verdad, vamos a ver siempre el respaldo de Dios. Y si tenemos el respaldo de Dios, no necesitamos nada más, mis amados. Inclina tu rostro, inclinemos nuestro rostro, oremos al Señor y digámosle, Padre, muchas gracias por esta palabra. Gracias por esta noche, Señor, donde tú nos traes para hablarnos, donde tú has ministrado nuestra vida, nuestro corazón, Dios. Seguramente que sí habrán muchas cosas que tenemos que entrar a revisar, pero de antemano, Dios, te damos muchísimas gracias, porque vemos tu mano, vemos tu protección, vemos tu amor, como tú quieres, Señor, limpiarnos de todas aquellas cosas que nos alejan de ti, Padre amado. Gracias por la vida de mis hermanos, hoy los entrego en tus manos, Señor. Cada persona, cada oyente, cada una de las personas que han asistido, Dios, si tú sabes que ellos están mal delante de ti, que tu Espíritu Santo sea haciendo la obra, seguramente que ya tú los inquietaste, que seas tú, Señor, haciendo algo grande en sus vidas. Queremos ser un grupo de personas diferentes. Queremos verdaderamente, Señor, ser un reflejo tuyo en esta tierra. Y una de las características tuyas, amado Jesús, es que tú nunca engañaste a nadie. Tú nunca dijiste ninguna mentira. Por lo tanto, nosotros como seguidores tuyos necesitamos estar ahí siguiendo esas pisadas tuyas, Padre amado. Gracias, precioso Jesús, por ser nuestro modelo, por ser nuestro ejemplo, y permítenos caminar en integridad. Permítenos que tu carácter sea formado en nosotros,
que nos parezcamos cada vez más a ti, amado Jesús. Y en este punto también tenemos que revisar. Si Jesús no dijo ninguna mentira, si Jesús no tuvo necesidad de ninguna mentira y tuvo el respaldo de Dios, seguramente que si nosotros caminamos por la senda de Cristo, también veremos el respaldo de Dios en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.